amigas, economas y economos, ¿cómo están? Antes que nada, quiero agradecerles por la cantidad de vistas y suscripciones que alcanzó este canal. Gracias a ustedes que me ven de todas partes del mundo y en especial a la gente de México, lindo y querido, que conforman la mayor audiencia. Gracias por su apoyo y comentarios. En segundo lugar está mi país, Argentina. Luego Colombia, Perú, Venezuela, Chile, en fin, incluso Estados Unidos, de habla hispana, obvio. Pero que también pueden sumarse los de habla inglesa, ¿eh? Ya hay subtítulos en inglés. A ellos y al resto del mundo, muchas gracias. Si no han visto la primera parte del home banking, donde les muestro los pasos para registrarse e ingresar, ahí les dejo. Bueno, vamos rápido a hacer las operaciones del home banking. En la caja de descripción están las secciones divididas para que vayan directamente al punto que les interesa si lo tienen que repasar. ¡Vamos pues! Tipeamos la dirección del banco. En mi caso es el Banco Nación, o sea que es www.bna.com.ar. Bueno, acá estamos en la página del banco, vamos a Home Banking. Algunos bancos dice ingresar o banca móvil. Tipeamos el usuario. Ingresar. Vemos que el avatar sea el que habíamos elegido y tipeamos la clave. Este viene, bueno, todos tienen como para ingresar con teclado virtual. Eso es para que cuando van a lugares públicos y necesitan ingresar al banco, lo que recomiendo no, pero si no lo pueden evitar, usan el teclado virtual. O sea, hacen un clic acá y les sale este tecladito que con el mouse lo van tipeando a la clave, qué sé yo, por ejemplo ponemos 4, T, F y ahí va escribiendo, ¿ven? Y después una vez que escribieron la clave toda, ingresar. Bueno, como yo estoy en mi casa, voy a usar el teclado físico, así que lo saco, haciendo otro clic acá. Bueno, saco esta clave porque no es la clave que yo uso. Ahora sí, anoto mi clave. Ingresar. Quiero hacer una aclaración. Se pueden equivocar hasta 3 veces porque tipearon mal o no recuerdan bien la clave y andan probando, pero a la tercera equivocación se les bloquea. Algunos bancos te dicen que vuelvas a intentarlo en unas horas. Otros que tenés que ir al cajero automático a habilitar el home banking, así que recuerden eso. Bueno, al ingresar lo primero que ven es el saldo. Para ver los movimientos hay dos formas, o hago clic acá o en cuentas, y también se puede ver movimientos. Bueno, yo hago clic acá que es más rápido y al lado me aparece un menú. Disponibles, cuenta primaria, solicitud de baja de cuentas. Bueno, acá está, últimos movimientos, voy ahí. No me digas, momentáneamente no se puede realizar la operación, por favor intente más tarde. Ahora que estoy haciendo este tutorial, ¿por qué? Ok, perdón, las cosas a veces no salen perfectas y al banco se le ocurrió hacer mantenimiento justo a la hora que estoy grabando. Bueno, reanudamos. Estamos en últimos movimientos. Bueno, aquí por fin apareció. Bueno, acá muestra una sola columna para los créditos y débitos, mostrando los créditos, o sea, la entrada de los ingresos de dinero con el signo más y los débitos, o sea, los pagos, débitos automáticos, compras, con el signo menos y en color rojo. Y el saldo final abajo de todo.
Cada banco tiene su particularidad de home banking. Por ejemplo, muestran los saldos después de cada movimiento, o sea, al ladito, o sea que hay una columna más. Si uno quiere ver más movimientos para ver qué pasó el día anterior al que figura acá, por ejemplo, acá termina de verse el 7 de diciembre y quiere ver uno del 6 o del 5, van a ver más movimientos. Bueno, acá primero muestra lo último y habría que ir para atrás, obviamente. Vamos a la página 2. Dijimos que habíamos quedado en el 7 de diciembre que se mostraba ahí, ¿no? Bueno, acá aparece uno del 6 y pueden ver para atrás hasta 12 páginas. O sea que puede entrar noviembre, octubre quizás, depende de cuántas cosas uno haya hecho. Si quieren bajarlo a la PC para editarlo, lo descargan acá como documento de Excel o lo imprimen. Ahora se los muestro. Otra forma de sacar el resumen de cuenta es yendo al menú de la izquierda. Yo había abierto esto y bueno, muestra varias cosas y les dije que quería ver el resumen de cuenta. Bueno, vamos a resumen de cuenta y hacemos un clic en la cuenta que queremos ver resumen de cuenta y acá aparece el almanaque donde sale por defecto estas fechas del 14 de diciembre al 21 de diciembre. Como a mí me gusta tener el resumen del 1 al 30, por ejemplo, quiero el resumen del mes de noviembre. Entonces voy a desde, abro el almanaque, acá me muestra diciembre. Voy a anterior, acá me muestra noviembre y pulso el 1. Se me va, pero no, está. Acá ven, 1 de noviembre. Ahora busco el asta, voy atrás. Noviembre, 30 de noviembre. Vuelvo a pulsar. Ahora ya tengo el primero, del 1 hasta el 30 de noviembre. Y consultar. Bueno, me aparece todo esto. Acá me dice que son 4 páginas. Así que las 4 páginas se pueden descargar en la compu. Aquí ven que aparece esta descarga que es temporal. O va a estar en la lista de descargas ahí en las carpetas. Lo abren. Es un programa de Excel. Bueno, acá dice habilitar edición. O sea, si uno quiere agregarle algo, cambiarle algo, habilitan edición. Ahí cambio, habilitó edición. También se puede guardar. Van a archivo, guardar como. Voy a examinar. Y ahí me aparece la ventanita para guardar dentro de mi computadora y elijo dónde quiero guardar. Le ponen un nuevo nombre si quieren y lo guardan. Yo como no necesito guardar, lo cancelo. Bueno, saco esto. También la otra opción sería imprimir, como les dije. Si no quieren guardarlo o no tienen el programa Excel, lo imprimen. Acá presten atención. Cuando hay que imprimir, solamente imprime lo que muestra en pantalla, no las 4 páginas. Cuando guardan las 4 páginas. En caso de imprimir, no. Ahí imprime lo que está mostrando en este momento. Y para colmo, dice que son 2 páginas. Y la página segunda, acá la ven, no hay nada. O sea que van a gastar tinta y hoja por estas cositas que dice que la fecha y no sé qué otro, no veo bien qué es banco, el nombre del banco. No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta es la computadora, la impresora. Acá dice páginas, todo. Buscan personalizado. Y ahí le aparece para ponerle el número de la página. En este caso, página 1. Pongo el 1 y ahí cambia, y ahí queda esta sola página. Y ahí lo imprimen.
Bueno, yo no imprimo, no necesito imprimir, así que cancelo. Y después cuando terminan de imprimir esa página, que sería esta, van a la siguiente página. Y de vuelta, imprimir. Aparece la página esa. Siempre, no sé por qué muestra la segunda página. Hacen lo mismo que yo les expliqué. Van a esta página, personalizado, ahí le da la opción, página 1, ¿ven? Cambió, ahí está. ¿Eh? Y así lo van imprimiendo. Antes de pagar un servicio, hay que adherirlo. Y se va a ir a una agenda con vencimientos, los cuales aparecerán automáticamente una vez que la empresa de servicio en cuestión haga la facturación. Puede llegar a aparecer antes que uno reciba la factura por correo, así que si ustedes están esperando la factura por correo y se dan cuenta que no está llegando, pueden ver acá y no se retrasan en el pago. Así que vamos a pagos, agenda de pagos, sacamos esto y vamos a adherir un servicio. Yo tengo nada más que esto. Como había dicho, algunos servicios que ya están pagos y todavía no viene el vencimiento, puede que no aparezca en esta. Entonces, si ustedes necesitan ver qué servicios tienen adheridos, van a servicios adheridos y ahí les va a salir la lista. Bueno, acá está solamente esto, pero ahora cuando adhiera otro servicio, ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces dijimos, agenda de pagos, adherimos un servicio. Yo tengo que adherir un servicio de teléfono. Entonces puede ser por ente o por rubro y ente. Bueno, vamos a poner telefonía. Ahí aparece ente. Bueno. El mío era Telefónica y ahora es Movistar. Acá está, Movistar Hogar. Yo tengo Movistar Hogar. Les muestro la factura. Movistar, esto es Movistar. Yo lo recibo por email, así que por eso lo tengo en mi computadora. Código electrónico para pagar, me pide. Bueno, a ver, ¿cuál es el código electrónico? Acá, código de pago electrónico link Banelco. Bueno, yo lo puedo tipear, si no, hago lo más fácil. Selecciono, hago clic derecho, copiar. Me voy al banco, me pongo acá, clic derecho, pegar. Ahí está. Bueno, pertenece a casa. Vamos a ver qué sale. ¿Está seguro que desea adherir el servicio ingresado? Ingrese en la app BNA o Banco Nación y genere su clave token. Bueno, vamos a sacar la clave token. En este caso tengo la aplicación del banco mío. Abre y tengo que poner la clave que habían definido ustedes cuando abrieron esta aplicación. Bueno, acá me sale una publicidad, voy a poner más tarde. Por acá abajo, ustedes revisen por cada aplicación, cada banco tiene sus diferentes formatos, ¿no? Bueno, acá abajo está token, pulso token. Bueno, ahí me salió un número. Bueno, ahí ingreso el token, acepto y ahí está. Ya está adherido un impuesto. Bueno, listo, ya antes de que se termine la barrita, ¿ven esto? Yo ya ingresé el token, porque después que termine ya cambia a otro o a nada. Se venció, pero bueno, como yo ya lo utilicé antes de que se quedara en cero, ya está. Finalizar. Y listo, fácil, ya después cierran sesión. Bueno, acá vamos a adherir otro servicio más para que sepan dónde buscar también el código electrónico para que aparezca acá.
Vamos a adherir esta vez. También es telefonía. A ver si está, el mío es claro. Bueno, el código electrónico para pagar. Bien, capaz que es el número de cuenta. Vamos a ver. Vamos a poner el número de cuenta. Yo selecciono, copio y pego. Casa. Yo pongo casa. Bueno, otro token más. Bueno, yo ya les expliqué cómo. O sea que por cada servicio hay que generar un token para que puedas adherir al servicio. Bueno, ya tengo el token generado por la aplicación. Este es rápido, es mejor que ir al cajero automático que se hacía antes, que parece que ahora ya no se hace más. Aceptar. Bueno, lo otro, finalizo, ¿se acuerdan? Una vez que ya usaron el token, finaliza y cierran sesión. O sea que ustedes, para asegurarse de que está todo bien, ven el importe de la factura, que es eso, y el vencimiento. O sea, coincide todo, así que está bien ingresado. Bueno, acá van a ver los tres. Y ahora vamos a pagar un servicio. A ver, ¿cuál pago? Bueno, ya me falta poco para que se me venza la telefonía esta de Movistar. Así que vamos a pagar. Total, me da lo mismo a mí pagar ahora que pagarlo el 29 porque tengo dinero. Así que por ustedes lo voy a pagar para mostrárselo. Entonces, para pagar, tildo acá. O sea, selecciono este servicio para pagar. Y pulso pagar los servicios seleccionados. Bien, acá dice Movistar Hogar, 3.870,15 de la cuenta que, bueno, como yo tengo la única cuenta es esa. Si no, supongo que te dan la opción de elegirlo. Bueno, es esa la cuenta, está todo bien. Confirmar y realizar pagos. Y ahí pongo mi clave, no es el token que te está pidiendo acá, es la clave del home banking. Ahí ingresé, acepto y me dice estado aprobado, ver comprobante, ¿querés ver el comprobante? Vamos a ver el comprobante y aquí está el comprobante. Ya todos los datos. Este es pagar, no sé si es una billetera o un centro de pagos o algo así. Todo pago creo que es. Entonces, si ustedes quieren descargar el comprobante, lo descargan o lo imprimen. Descargan. Acá aparece. Abren. Esto es con PDF. Ahí está hasta el sellito famoso del banco. Yo lo descargo a la compu y lo guardo. Yo le pongo el nombre y lo guardo. Bueno, lo voy a guardar. Y ya está. Y si no, imprimir. Pulsan imprimir. Si no quieren guardarlo en la compu, ya lo quieren imprimir, imprimen. Acá está mi impresora, todo. Bueno, esta es una sola página, así que imprimen y chao. Yo cancelo porque no lo quiero imprimir. Y listo. Ponen volver, cerrar y ya está. Ahora, si por ejemplo ustedes se les perdió lo que imprimieron, el comprobante, o en ese momento pasó algo y no pudieron guardar la computadora, el comprobante ni imprimir, entonces van a pagos realizados y seleccionan el ente o ente usuario. Acá tengo los tres que tengo adheridos. Bueno, yo recién pagué Movistar, elijo eso y aquí están todos los comprobantes de pago que yo estuve pagando por acá. Entonces ahí lo mismo, ver comprobante y le sale lo que habían visto antes.
Y bueno, descargar, imprimir, como ya les expliqué. Y listo, chicos. Hay servicios adheridos, es cuando quieren ver qué servicios tienen, porque como yo ya les expliqué, cuando pagaron algo, a ver, vamos a mirar la agenda de pagos. ¿Ven? El de telefonía ya desapareció de acá, porque yo ya lo pagué, así que chao. En un momento dado, capaz que no va a haber ninguno cuando vayan a ver la agenda de pagos. Y de repente ustedes quieren saber qué servicios tienen acá. Entonces van a servicios adheridos y ya tienen estos. Lo pueden ver acá. Vamos a compras. Telefonía celular. Compras. Acá elijo la empresa móvil, que en mi caso es Claro. Como no tengo ningún celular adherido, voy a hacerlo por primera vez. Voy a adherir el de mi mamá. Casualmente necesita recarga, así que ingreso el número de acuerdo a las instrucciones que dice acá. Aceptar. Bueno, ingresamos el importe. Voy a cargarle 100 pesos. Tiene que aparecer el número de cuenta acá en la solapita, tiene que aparecer cada dato, la empresa, el importe y la cuenta. Ahora sí, confirmar y recargar. Confirma que desea realizar la siguiente operación, ingrese a otro token. Bueno, ya saben ustedes cómo se hace el token, ¿verdad? Ya lo vimos cuando adherimos los servicios, es que el mismo procedimiento. Bueno. Aceptar. Listo. Bueno, como ya lo habíamos visto, yo descargo el comprobante, ustedes si lo quieren imprimir, se imprime. Y ahora le puse saldo. Ahí está, te acreditamos 100 pesos. Y se la recarga el 31 de diciembre, así que ahí está. Vamos a consultar el CBU personal. Pueden ir por acá o pueden ir por acá. Para mí siempre es más rápido acá, pero bueno, como quieran. Sale este menú, o si no van a cuenta que también sale consultar área CBU, o acá como había dicho, consultar CBU. Voy por acá y acá me sale este cartelito donde están los datos del CBU. Que el CBU es la clave bancaria única consistente en 22 dígitos numéricos. Bueno, así es en Argentina, no sé en otros países, que sirve para hacer depósitos o transferencias. Bueno, acá puse otros datos, ¿no? Inventados, pero dentro del formato. Y es larguísimo para tipear. Para eso está la otra alternativa, que son 3 palabras, cada una separadas por un punto, que son estas. Así es más fácil que tipear todos esos números. Ahora, el banco da por defecto estas 3 palabras. Si uno quiere modificarlas, o sea, personalizarlo con palabras que a uno le guste más y que recuerde, bueno, aquí en este signo de pregunta están las instrucciones. ¿Mm? Podrás definir tu alias de CBU a través del Home Banking para realizar las transferencias de forma más ágil y rápida sin necesidad de ingresar el número de CBU completo y poder definir los destinatarios de transferencias rápidamente. Esta funcionalidad está disponible en las plataformas de Home Banking y Mobile Home Banking. ¿Cómo definir tu alias? Deberás seleccionar la opción Cuentas, consultar CBU y seleccionar Cuenta para poder generar, modificar y eliminar el alias de cada una de tus cuentas. Por ejemplo, y aquí le dan los datos, ¿ven? Bueno, yo lo paso despacito. Ustedes cualquier cosa pausan el video, ¿eh?
A ver. Está. ¿Mm? Bueno, con estas instrucciones ustedes cambian los alias. Llegamos a la última operación de este capítulo y en transferencias tenemos dos. Transferencias a destinatarios agendados y transferencias simples. En transferencias a destinatarios agendados abrimos y tenemos los tres primeros de la lista que nos interesa. Primero vamos a ver este, que es administrar agenda, donde se ven las cuentas propias y las de terceros. Como ven, tengo unos cuantos. Esta agenda es para adherir una cuenta nueva, para hacer las transferencias o modificar algunos. Como tengo que hacer una transferencia a una cuenta nueva, voy a usar la de mi mamá, que no está en esta lista. Vamos a agregarla, ya que estamos. Así que vamos acá a adherir una nueva cuenta. Bien. Tipo de transferencias, terceros. Propia, terceros. No, es de terceros. CBU, alias. Bueno, el CBU ya saben. Ponen los 22 dígitos acá y completan los datos. Pero vamos a usar, ya que estamos, ya que les expliqué lo del alias en la sección anterior, vamos a usar alias, que como les dije, es más fácil que estar tipeando los 22 dígitos. Así que lo hemos seleccionado y voy a poner las tres palabras que por defecto tiene el CBU de mi mamá. Que eso es lo que el banco le da. Después le había explicado que se podía modificar. Bueno, yo no lo modifico, no me interesa, mi mamá menos. Así que vamos a poner las tres palabras. Generalmente las tres palabras están todas en mayúscula, así que yo por las dudas las pongo todas así como se ve, en mayúscula. Bien, ahora cuando hice un clic en el campo del quit quill, me salió sola el quill de mi mamá, porque ahí lo reconoció por el alias. Bueno, estos dos campos los voy a dejar a propósito sin completar, porque así después les muestro cómo se hace. Si se olvidaron de ponerlos, porque yo al principio no los ponía, porque eran 2 o 3 cuentas nomás. Y bueno, ahora como tengo varias más, acordarme de cada uno de dónde son, se hace un poquito difícil. Aceptar. Y ahí salen los datos. Verifico que los datos estén bien, el CBU coincide, el nombre de mi mamá, el quill, bueno, está todo correcto. Ahora acá también me pide el token, así que un segundito, voy a hacer lo del token. Bueno, aquí tengo el token y ya lo voy a ingresar. La cuenta ha sido registrada exitosamente, buenísimo. Y a ver dónde está. Acá, acá está. Perfecto. Bueno, ahora como yo les dije que no le había puesto a propósito a quién le pertenece, lo selecciono y acá dice modificación, así que, o sea, pueden modificar o seleccionar y dar de baja una cuenta que no les interese más. Yo voy a modificarlo y ahí está, están los datos, dice pertenece a, voy a poner mamá, email, bueno, ella no tiene email, así que si lo quieren lo completan, chao, guardar. A ver qué dice, pertenece a, no puede incluir caracteres especiales. Ajá, debe ingresar solamente caracteres alfanuméricos. ¿Será por este acento que le puse a mamá? A ver qué pasa. Ay, sí, no acepta los acentos. ¿Desea confirmar las modificaciones realizadas y aceptar? Listo.
Ahora, cuando quiero transferir, voy a transferir. Acá, ¿se acuerdan? Espera, vamos a cerrar un poco. Estábamos en transferencias, transferencias a destinatarios agendados, transferir. Y acá hay 3 pasos que hay que hacer. Parecido a cuando pagamos los servicios, que las 3 solapitas tienen que tener información acá adentro de las solapitas. Así que vamos a origen, estamos en origen, que está activa porque está en color oscuro. Hacen un clic en este renglón, que es la cuenta en cuestión, de donde vamos a sacar dinero para enviárselo a mi mamá, y sale seleccionar, lo pulsan. Ahí apareció la información de origen. Una vez hecho esto, hacemos clic en la solapa destino. Más abajo, acá hay 2 solapas. Bueno, vamos a cuenta de tercero, que yo dije, vamos a enviarle a mi mamá. Seleccionamos esta cuenta, seleccionar. Y ahí salió la información. Ahora falta el monto. Vamos a montos, donde completaremos el formulario. Bueno, tipo de transferencia inmediata, importe, vamos a enviarle 100 pesos. Motivo, varios. Todos son campos obligatorios. Referencia, yo siempre le pongo 1, 2, 3, 4. Porque no necesito referencia, ya sé de qué se trata. Pero bueno, el banco te obliga, son campos obligatorios. Bueno, datos del originante, datos del destinatario. Constato que sea la que pretendo enviar el dinero. Está todo en orden. Acá es, por eso pedían también, vieron cuando ingresé todos los datos de mi mamá, el email pedían, ¿no? Que yo no se lo puse. Es para esto, enviar el mensaje al siguiente email. Mami, ya te mandé plata. Bueno, como mi mamá no tiene email, nada, no importa. Esto, si está el email, ustedes tienen que tildar acá, ¿eh? Bueno. Todo en orden, confirmar y realizar transferencia. Bueno, te pide que ingreses la clave del home banking. Aceptar. Y listo. Aprobado, ver comprobante. Y ahí está el comprobante. Por supuesto que siempre yo guardo una copia en la PC, pero si no, vamos a hacer una cosa. Yo no la guardo, no la imprimo, así les muestro cómo ir a buscar si necesitan ver el comprobante o ver qué transferencias hicieron. Así que volver a cerrar. Bueno, ahora vamos a cerrar esto para que ustedes vean de nuevo. En transferencia vienen un día y dicen, a ver qué transferencias hice. Y vamos a transferencias a destinatarios agendados, consulta de transferencias realizadas. Entonces vamos ahí, ingrese la consulta por fecha. Bueno, qué sé yo, vamos a ver una que mandé desde el diciembre 1 hasta hoy, 1 de enero. Aceptar. Y ahí está la lista de todas las transferencias que se hicieron desde el 1 de diciembre al 1 de enero. Como ven, yo hice unas cuantas. Y aquí está este último que hice. Entonces lo pulsan y ahí sale, ¿ven? Y ahí dice, ve el comprobante y le sale lo que habíamos visto. Así que no, acá nada se pierde, ¿eh? Entonces ahí lo pueden imprimir, todo lo que quieran. Eso es todo. Y por supuesto, cuando ya terminamos todo, nunca se olviden de cerrar sesión. Salimos.
sobre todo si están usando una PC pública. Es cierto que después de un tempito, no sé bien cuánto, serán 5 minutos, no sé, el home banking automáticamente cierra sesión al darse cuenta que la página está inactiva. Pero no se confíen, puede llegar a alguien y hacer un desastre con nuestra cuenta. ¡Ojito! ¿Y cómo les fue? Espero que bien y que se animen a usarlo. Ya vieron lo fácil, que sobre todo lo útil que es. Como habrán visto, expliqué las operaciones básicas, los que yo hago generalmente. Hay muchos más y algunos desconozco. Es cuestión que ustedes vayan chusmeando cada función del home banking, a ver qué cosas interesantes descubren y que les sirva a ustedes. Si les gustó, denme like. No se olviden de suscribirse si no lo hicieron. Pulsen en la campanita de notificaciones porque subiré más videos sobre estos temas, además de recetas, reciclados y muchos más. Comenten, compartan, así me ayudan a seguir brindándoles este servicio gratuito para ustedes. Chao, hasta la próxima, gracias,